Yo voy a hacer una breve referencia a la situación argentina y luego voy a dedicar algunos minutos para conversar un poco sobre, bueno, a dónde estamos y hacia dónde vamos, porque me parece que algo que ha sido, al menos a mí me resultó bastante notable en este seminario, en este encuentro, es que hay una alta coincidencia en el diagnóstico, ¿no? Es decir, que es muy útil para todos porque tenemos un panorama general y seguramente después de las intervenciones de hoy y mañana va a ser un panorama aún más rico de lo que está pasando en América Latina. Pero si nos vamos 2 años para atrás, nos vamos a encontrar con que criticar al PISA o hablar de la OCDE requería una explicación y nos miraban con una expresión algo rara algunas veces, ¿no? O sea, parecía, digamos, una exageración desde algunas posturas. Y verdaderamente es un hecho notable que en el término de estos 2 años, algo que sí circulaba y que sí, sobre lo cual había denuncias, y había muchas denuncias acerca del programa PISA. Bueno, por ejemplo, la famosa denuncia de la ciudad de Nueva York a la editorial Pearson, ¿no? Es decir, y muchas otras movidas y movimientos locales y actitudes de las comunidades. Pero de todas maneras, si no había una conciencia, ¿sí?, tan amplia como la que parece haber en América Latina y en Estados Unidos y en Canadá en la actualidad, ¿no?, por parte de los docentes. Primero quiero dedicar unos minutos para explicar algunas cuestiones generales de la situación argentina, que tiene algunas particularidades porque durante 12 años hubo una fuerte defensa de la educación, una fuerte política estatal de educación pública, y una política que fue coordinada con las comunidades y con las organizaciones populares, ¿sí? De hecho, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que puedo dar el ejemplo concreto porque durante, digamos, algunos años estuve a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, es decir, y llevamos adelante la política educativa en coordinación, ¿sí? Curiosamente, la política educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 50, el 40 y pico % de la población del país, y que es el tercer sistema educativo de América Latina, y la política educativa estuvo a cargo de una histórica militante de CETERA, que algunos de ustedes habrán conocido, que era Mari Sánchez, sí, la compañera Mari Sánchez, que estuvo avalada por el sindicato de SUTEBA, el sindicato de la CETERA de la provincia de Buenos Aires, y esa política, una política que combinó, que coordinó, digamos, la educación formal con la educación que llevaban a cabo las organizaciones sociales. Entonces, digamos, la experiencia de ese periodo fue muy particular. Y por otro lado, digamos, se anularon las leyes neoliberales que habían sido dictadas en la década del 90 por el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿sí?, que eran leyes que desintegraban el sistema de educación nacional y que además lo partían en dos, ¿no? Quedando la educación general básica, ¿sí?, obligatoria, y luego con la idea de restringir la entrada a las universidades, que como ustedes saben, en la Argentina las universidades públicas tienen ingreso irrestricto y son gratuitas, no son aranceladas. Esto es una tradición de la Universidad Argentina que viene desde hace muchas décadas, que viene desde mediados del siglo pasado. Entonces, digamos, esto se reforzó con un acuerdo
entre el ministro de Educación de la Argentina, entre el gobierno argentino y el gobierno de Lula, por el cual se comprometieron ambos países a no realizar convenios de comercialización y mercantilización de la educación. O sea, se comprometieron a que no hubiera ningún tipo de convenio que significara la mercantilización de la educación. Esto tuvo una repercusión básicamente en dos leyes. La Ley Nacional de Educación actual, que todavía, afortunadamente, y pese a que cambió el gobierno, ya me voy a referir a eso, sigue estando vigente, aún no han podido eliminarla, pero están tratando, como luego diré, están tratando de golpearla por todos lados donde pueden. En esa ley, en la ley nacional, que sustituyó a la ley neoliberal, se estableció una cláusula por la cual también se comprometió el país a no realizar este tipo de convenios y a limitar la entrada de las plataformas empresariales, ¿sí? También dictamos una ley que modificó la Ley de Educación Superior, que incluye las universidades y los institutos de formación docente, que tiene también, además de reafirmar la gratuidad y el ingreso irrestricto y la unidad del sistema de educación superior, valorizando a los institutos de formación docente respecto a las universidades, dándole valor en relación a las universidades, ¿sí? Y además también se comprometió a que no hubiera un uso mercantil de la educación superior. Bueno, como ustedes saben, en el 2015 ganó las elecciones, llevó por vía electoral un gobierno de los más neoliberales que hay en América Latina, el gobierno de Mauricio Macri. Y tomó como tema, perdón, yo me olvidé de algo anterior que es muy importante. Durante el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ¿sí? Entre el 2003 y el 2015, logramos algo muy importante, que fue por primera vez una ley de financiamiento educativo y el establecimiento de la paritaria nacional docente, y la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente es muy importante porque es una de las dos instancias que rearticulan el sistema educativo nacional que había sido desintegrado, ¿sí? Durante el gobierno neoliberal de Menem, ¿sí? Que lo que había hecho era entregar casi sin financiamiento la educación a los estados o provincias. Pero la paritaria nacional, ¿sí? Lo que logró fue, junto con la ley de financiamiento, la equiparación de los salarios de todos los docentes nacionales en un mismo nomenclador, más una serie de otros compromisos, porque, digamos, la paritaria no solamente trata nacional, está para tratar la cuestión salarial, sino para la participación concreta de los educadores, de los docentes en la política educativa. Ese es un sostén del sistema educativo nacional, de su carácter nacional, y el otro, el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de los ministros de educación de todos los estados o provincias. Lugar de negociación porque es un lugar de presión de los gobiernos de turno, ¿no? Cuando asumió el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, en el 2015, el 10 de diciembre del 2015, él hizo dos cosas para empezar. Tuvo como meta central, ¿sí?, a los docentes, ¿sí? Como meta central el destruir los derechos adquiridos por los docentes. Y en el año 2018 ya desconoció la paritaria nacional docente, de manera que dejó la negociación salarial y de las condiciones de trabajo y de muchas otras cuestiones más a cargo de cada uno
de los 25 gobiernos, 24 gobiernos de los estados y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De manera que cada uno lo negociará por su cuenta, de la manera como pudiera y con los recursos que tuviera. Disminuyó un programa nacional que estaba establecido también desde los años anteriores, que era un programa destinado a compensar a aquellas provincias que no alcanzaran, ¿sí?, al salario docente del Acuerdo Nacional. Fue disminuyendo ese programa, de manera que las provincias recibieron menos fondos y al mismo tiempo fue disminuyendo un programa que estaba desde el año 2001, que es desde el año 2001, que fue un programa que es un programa de incentivo al salario docente. Todos estos programas, la paritaria y todo lo que estoy diciendo, que son metas alcanzadas por los docentes, fueron producto de una larga lucha que muchos de ustedes seguramente conocen, porque se conoció como la Marcha Blanca de los años 90 y la Carpa Blanca, que fue donde ayudaron en el año 2001 muchos docentes argentinos, que fue encabezada por la CETERA, que a partir de ese momento se lograron todas estas reivindicaciones. Bueno, asume Macri. Algo pasa con mi reloj. ¿Cómo cuánto me queda? Bueno, a partir del gobierno de Macri, rápidamente, para no repetir muchas cosas que ustedes ya han dicho, desconoce la paritaria nacional, primero, ¿sí? Trata de cerrar los institutos de formación docente, tiene una política de cierre de los institutos de formación docente. Hay provincias como la de Jujuy donde ya se han cerrado muchos, y en la ciudad de Buenos Aires emprendieron una guerra en contra de los institutos. Fundaron de un día para otro una universidad llamada Unicaba, Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ridículo porque existe la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Más sedes de otras universidades del país, y con la idea de que la formación docente se reduzca, ¿sí?, a aquellos que logren ingresar al Unicaba. Y ahora, bueno, hubo una reacción muy fuerte por parte de los estudiantes y también de los docentes y los rectores de los institutos de formación docente, que ha logrado hasta ahora detener el cierre de los institutos, no así a la Unicaba. Bueno, decía que una de las primeras medidas que toma Macri, ¿sí?, es poner como mira a los docentes, hacer publicidad en contra de los docentes. Toman además especialmente a uno de nuestros más queridos docentes, que es Roberto Baradel, secretario general del Sindicato de la Provincia de Buenos Aires, lo toman y hay amenazas tremendas personales, ¿sí? Y entonces toman como enemigo a los docentes, como parte de su política comunicacional. Esto es lo que tratan de llevar adelante. Y al mismo tiempo, en enero de 2016, a un mes de haber asumido la presidencia, Macri va a la reunión empresarial en Davos, ¿sí? Ahí se reúne con los grandes empresarios del mundo y tiene reuniones con empresarios como Sanibarti, por ejemplo, que es el dueño de la más importante cadena de escuelas del mundo, y lo invita a llegar a la Argentina. Y a partir de ese momento empieza una política, que es la que todos ustedes han descrito, de fundaciones que van formando voluntarios sin ningún tipo de formación, que tratan de entrar a las escuelas, que hay en escuelas, tengo ejemplos concretos, de escuelas en donde han llegado los voluntarios patrocinados por los gobernadores de algunas provincias,
y los docentes los han echado, ¿sí? Es decir, y esta es una política que avanza, ¿sí? En donde cada día uno encuentra que hay más fundaciones y sobre todo que empieza a haber a verse un acuerdo, y acá pasamos a otro nivel del asunto, un acuerdo entre capitales nacionales, es difícil decirlo porque los grandes capitales ya no son nacionales, al menos en América Latina y menos en la Argentina, sino de grandes capitales con un origen nacional y el gran capital internacional. Entonces uno puede ver desde el Banco Santander, que actualmente es el que paga los salarios de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Cuando uno va a cobrar el salario, se lo paga el Banco Santander y se cobra, ¿sí?, lo que hay en el medio. El otro día había una publicidad por televisión, ¿sí?, que decía, es decir, que de una asociación bancaria, y que decía que ofrecía los servicios de entidades financieras para la administración de escuelas. Es decir, tenemos desde esos ejemplos, hay muchas universidades nacionales, me ha ocurrido en varias, de ir y dar el ejemplo del Banco Francés o del BICE o de otros bancos, el propio Santander, y que alguien se pare y me diga, en esta universidad nacional también quien administra a la universidad es un banco privado o una entidad financiera, ¿no? Lo que es espectacular es la rapidez con la cual están avanzando. Les quiero dar otro ejemplo, que es un ejemplo muy fuerte. El dueño de Benetton, ¿sí?, Lewis, Benetton, la empresa italiana que produce textil, el imperio textil italiano. Lewis es dueño de muchos millones de hectáreas en la Patagonia Argentina. Y el otro, dueño de muchos, hay varios, pero voy a dar dos ejemplos. El otro es Ted Turner, el propietario de la CNN. Entonces, Turner se acaba de comprar una de las más importantes cadenas de televisión de la Argentina, ya es dueño de la televisión chilena, está la compañera chilena, es dueño de una de las televisiones, es dueño de una de las televisiones chilenas, está avanzando en el deporte y él quiere, su meta es ser, en el caso de Argentina, ser el dueño del conjunto de la televisión digamos, de primer nivel, de todas las divisiones, incluida la división de fútbol femenino. Esa es su meta, porque la transmisión de la televisión en la televisión pública fue estatal durante el gobierno anterior, ¿no? Y ahora Turner está al borde de adquirirla. Pero entonces tienen tierras, son propietarios de las tierras, del territorio concreto, ¿sí? Son propietarios de medios de comunicación y avanzan en asociaciones, como por ejemplo con la Fundación Cimientos, ¿sí? La Fundación Cimientos pertenece a una oligárquica familia argentina, la familia Blaquier, que es dueña de ingenios y en los últimos años judicializada por denuncias porque tienen esclavos, ¿sí? Hay trabajo esclavo dentro de los ingenios de la Fundación Cimientos. La Fundación Cimientos, ¿sí?, tiene vinculaciones con estos grandes propietarios también de tierras, de medios de comunicación, ¿sí?, y trabajan muy especialmente en la formación de voluntarios, ¿sí?, y están tratando de avanzar en algo que en la Argentina no se ha logrado todavía, que es la charterización, las escuelas charter, ¿sí? Ahora, yo creo que debo estar pasada de tiempo, pero hay algo más que quisiera decirles, poniendo un punto a la situación argentina, y es esto. A ver, sin ninguna duda, nuestros sistemas educativos tienen un origen que es, por un lado, la herencia
aborigen, la herencia de nuestros antepasados, es herencia, ¿sí? Que es fuerte y que no se hace visible, pero que existe en las lenguas, que existe en las costumbres, que existe, ¿sí? Nosotros lo tenemos presente aún en la Argentina, un país donde la herencia autóctona está oculta, y sin embargo lo tenemos en el conurbano bonaerense, en el conurbano rosarino, tenemos el quechua, y también la herencia europea. Pero resulta, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, desde la Segunda Guerra Mundial, se está llevando a cabo a fondo el cumplimiento de la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, y que la influencia fuerte que tenemos, y por eso la evaluación viene en esa línea, y por eso hay que estudiar muy bien lo que es el conductismo, hay que estudiar muy bien esas teorías, hay que estudiar muy bien qué es lo que viene, ¿sí? Es decir, qué es lo que viene y qué es lo que convence y penetra como desde teorías comunicacionales, y que va formando subjetividades. Y eso es, ¿sí?, la decisión de los Estados Unidos, la decisión imperialista de que América es para los americanos y que nosotros somos el patio de atrás. Somos el patio de atrás y debemos seguir quedando ahí. Entonces, volviendo a lo primero que decía, yo creo que este es un momento interesante porque hay una toma de conciencia de lo que está ocurriendo, con instrumentos como la evaluación, que también se ha dicho, no lo voy a repetir, que las evaluaciones estandarizadas son el instrumento central para, ¿sí?, para actuar contra la docencia, para disminuir a los docentes, etcétera, ¿no es cierto? Para realmente, en última instancia, para acabar con la escuela, ese espacio que quizás sea el último espacio de la nación, ¿sí?, y con todo lo que eso significa. Y en ese sentido, las pruebas estandarizadas tienen un papel fundamental. Entonces, yo creo que ahora estamos ante un tercer paso que debemos dar, y que es la salida. Ahora, claro, ¿hacia dónde vamos? Entonces ahí hay puros problemas, puesto que hay quienes vemos este tema desde un ángulo, quienes lo vemos desde el otro, ¿sí? Siempre estando dentro, llamémoslo, del campo popular. No se ve de la misma manera desde un sindicato que es desde una comunidad. Y además está en el medio de la discusión en muchos países, el caso de México, en donde está la discusión sobre el concepto de Estado y de nación, ¿no? Sí, cuál es el concepto desde las comunidades y cuál es el concepto desde, digamos, el sistema formal. Ahora, el tema es que todo esto me parece que es muy importante comprender que estamos en un mismo campo, en donde hay que dar estas discusiones, pero sin olvidarnos del tema principal. Y el tema principal es el neoliberalismo, ¿sí?, de las grandes empresas avanzando sobre el terreno popular, ¿sí?, avanzando por las contradicciones que nosotros podemos tener. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de la necesidad de la unidad regional, porque sin unidad regional, sin, voy a decir, UNASUR como simbólicamente, metafóricamente, sin UNASUR, ¿sí?, sin seminarios como este, sin el movimiento pedagógico latinoamericano, sin el fortalecimiento de las instancias, ¿sí?, distintas instancias a las cuales hay que dar mucha más vida, sin ello, sin hacerlo en conjunto, no vamos a poder avanzar. Entonces, a mí me parece, ¿sí?, que hay que dar muchas discusiones entendiendo que es posible la unidad popular con la diferencia, que la unidad no quiere decir que desaparezcan las diferencias, sino que a lo mejor es reconocer las diferencias y lograr las articulaciones.